Son las 10:06 de la mañana en esta jornada, una nueva jornada en la que estamos acá en la Radio Universidad de Chile, acompañándoles, procurando hacer el mejor periodismo que nos resulte posible para ayudar con un granito de arena a que tengamos un país con ciudadanas y ciudadanos más soberanos, más informados, más dueños de su propio destino. Mira que sonó bonito. Y en ese propósito es que tenemos en el estudio a Pamela Po. Bienvenida, Pamela, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, también un gusto estar personalmente, digamos, que nos vemos bastante seguido, pero genial estar acá. Sí, pues tenemos vía remota al profesor Octavio Avendaño. Octavio, hoy no te pudimos tener acá, pero ya será. De todos modos, bienvenido, muchas gracias por estar en esta mesa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de compartir en este día tan especial para todo el país. Sí, bueno, para la próxima tendremos también a Octavio aquí en la radio. Bueno, yo quiero partir con algo que conversábamos en el bloque anterior con Luz Poblete y con José Toro respecto de esta elección y las implicancias que puede tener, que va más allá de la elección misma y del resultado de los escaños que obtenga cada lista. Porque es una elección bien extraña y que tiene varias paradojas. Una de ellas es que hay mucha desconfianza, desinterés, desinformación. El gobierno parece que esta vez se fue al chancho en no involucrarse en el proceso, el extremo opuesto de lo que hizo para el plebiscito. Hay mucha desinformación, lo comentábamos también más temprano, gente que no tiene idea de las listas, por ejemplo, y una elección además con una campaña enfocada en temas que no tienen que ver con la elección misma. Pero asimismo es una elección muy importante, lo decía Patricio también, quizás más importante que una elección presidencial. Estamos hablando de quienes van a redactar la Constitución que nos va, si es que se aprueba, a regir las próximas 3, 4, 5 décadas, ¿no? Pero además en un contexto donde quienes obtengan mayoría también va a determinar el rumbo del gobierno, de las reformas, las correlaciones de fuerzas. Bueno, esta elección tan desabrida es muy importante, ¿no? Esa yo diría que es como la primera paradoja. Y lo segundo, la posibilidad de que el Partido Republicano como fuerza política se consolide, se imponga, siendo que el Partido Republicano no quiere una nueva Constitución. Entonces, eso llama la atención, que en un proceso para elegir quiénes van a redactar la nueva Constitución se imponga una fuerza que no quiere, ¿no? este cambio. Ahí, Pamela, preguntarte por eso, por la elección misma, que es bien extraña, ¿no? Tiene como varias ahí cuestiones que no terminan por cerrar. Bueno, yo lo he dicho reiteradas veces, creo que este proceso ha sido poco feliz. Es poco feliz porque en el fondo el 4 de septiembre fue un masazo demasiado brutal y lamentablemente yo siento que las fuerzas políticas no comprendieron nuevamente qué era lo que había que hacer y muy a la rápida, digamos, los partidos políticos se encerraron, decidieron algo y es lo que tenemos hoy en día. Y yo creo que ahí hay una desafección de las personas con el proceso, porque en el fondo lo que se vivió, digamos, que era una convención constitucional en plebiscitos pasados, digamos, con un 78%, eso no sabemos qué pasó con ese 78%. No hay una respuesta ni hay una medición de qué es lo que ocurrió finalmente. Efectivamente, lo que vivimos el 4 de septiembre fue una negativa al texto, pero no sabemos si era una negativa a seguir cambiando la Constitución o si era una negativa al formato en el que se vivió. O sea, eso no está medido. Y la lectura política la hicieron los partidos políticos. Entonces, en donde los partidos políticos tienen baja aprobación, era muy difícil, digamos, que la gente volviera a conectar, digamos, con un proceso que no tuvo nada de ciudadano. Y en ese sentido tenemos que la comisión de expertos elegidos por, digamos, los partidos políticos, ocurre que son muy lejanos a la ciudadanía, muy lejanos, y hay gente incluso que participó de una dictadura. Entonces ya hay una lejanía, una brecha que yo creo que no se ha logrado subsanar, y veo que hoy día no sé si lo vamos a lograr subsanar, esa brecha de conexión con las personas que van a estar ahí en ese espacio. Y por otro lado, la elección con circunscripciones senatoriales en el fondo también es poco feliz,
porque en el fondo el territorio es muy grande, los candidatos con pocos recursos para hacer campaña, o sea, tampoco hubo una difusión, y yo coincido, Monse, contigo, que el gobierno de pasar a un proceso, digamos, de mucha participación a otro en el cual estuvo prácticamente ausente y lo dejó caminar solo, sin, digamos, educar a la ciudadanía en relación a lo que tenemos que enfrentar, que es un nuevo pacto social. Sí, pues bueno, ese es el trasfondo, ¿no? Esta idea de tener un contrato social que nos permita establecer entre nosotros, independientemente de nuestras diferencias, pisos mínimos de convivencia. Ahí quería preguntarle a Octavio, porque lo del desinterés, Octavio, parece ser una cosa consensual, creo que ya como que no es una opinión, sino más bien es una constatación. Y la pregunta de si ese desinterés era inevitable, ¿no? O entre medio ocurrieron cosas que podrían explicarlo, ¿no? Ya Pamela hacía mención a la forma en que se dio el acuerdo. Obviamente hay que ser muy cuidadosos con las palabras. Es impecable desde el punto de vista de la legitimidad institucional lo que se ha hecho, porque el Poder Constituyente volvía de facto al Congreso Nacional, que duda cabe de eso. Pero al mismo tiempo es cierto que el Congreso Nacional no es una institución demasiado prestigiosa ante la ciudadanía, y es probable entonces que su capacidad de convocatoria o de liderazgo en un proceso como este incida, ¿no? Luego está el tema de los bordes, de los designados, expertos, de los expertos, y así sucesivamente. Bueno, Octavio, en resumen, ¿cuál es tu mirada respecto a por qué fue? Esta es como una pregunta del millón, me imagino que no es tan sencillo de responder, ¿no? ¿Por qué fue que llegamos a un día como este donde puede que haya mucha gente que vaya a votar más bien por evitar la multa que por tener más o menos claro qué es lo que políticamente desea? Bueno, este proceso tiene mucho de paradójico. Partiendo por el hecho de que el proceso constituyente propiamente tal nunca fue la demanda principal del estallido social, sino que fue el intento de darle una salida política a la crisis que se estaba viviendo en ese momento. De ahí el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, que lo suscriben varios de los partidos, en ese momento representados en el Congreso Nacional, desde la UDI hasta una parte del Frente Amplio, Revolución Democrática, y Gabriel Boric por sí solo, porque ni siquiera su propio partido se suma a ese acuerdo. Es un acuerdo que se lleva a cabo en un contexto marcado por la violencia, en un contexto marcado por la amenaza incluso de decretar nuevamente estado de sitio, o de sacar a los militares a la calle, o de resolver a través de la vía de la excepción constitucional la crisis que se estaba viviendo en los días previos al 15 de noviembre. Hay que recordar eso para dar cuenta de que aquí hay un problema de lo que podríamos denominar de sintonía o incluso de legitimidad de origen respecto de este proceso. Posteriormente, desde luego, se da inicio a un proceso constituyente que va a tener una serie de bemoles. Recordemos que todas las elecciones que se llevaron a cabo, partiendo por el plebiscito de entrada, estuvieron marcadas por la baja participación antes del 4 de septiembre, que es cuando se decide establecer la obligatoriedad para los eventos electorales que vinieran posteriormente. El 4 de septiembre constituye un hito desde el punto de vista de la participación. De hecho, tenemos 85% de la población de participación, similar a la primera elección que da origen al proceso de transición, el año 1989. Entonces ahí tenemos una serie de bemoles. Tengo acá el registro, año 2020, plebiscito de salida, menos del 50% de la población vota en esa ocasión. Año 2021, elección o mega elección donde se eligieron alcaldes, gobernadores y convencionales constituyentes, 43%, la elección con menos participación desde el año 2017 hasta la fecha. La elección con menos participación, 43%, hasta llegar finalmente al plebiscito de salida, donde ocurre lo que todos sabemos, una amplia victoria de la opción rechazo.
básicamente porque nunca se estuvo en sintonía respecto de las demandas de la ciudadanía o del sentir del conjunto de la ciudadanía. Habían sectores que se arrogaban la representación del conjunto de la ciudadanía y que decían representar el espíritu de octubre, principalmente. Cuando en realidad todos sabemos muy bien, ya a esta altura del partido, que el estallido social tuvo múltiples factores y expresó demandas de diverso tipo, incluso demandas contradictorias entre sí. Por tanto, lo que estamos viviendo es, en el fondo, la decantación de un proceso que ha tenido muchos bemoles y que ha tenido mucho de paradójico, porque, y dentro de las paradojas, se da el hecho de que actualmente nos alejamos de ese contexto marcado por la violencia y por primera vez podríamos decir estamos frente a un proceso constituyente o constitucional o de cambio constitucional que se aleja de la violencia de origen, que es aquella violencia que se estaba viviendo en el marco del estallido social y sobre todo aquella violencia con la cual el Estado pretendía mantener el orden interno y específicamente el gobierno del presidente Piñera en ese momento mantener el orden interno que lleva a que muchos suscriban el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. Ahora, ¿qué es lo que está en juego en este momento? Más allá de las posibilidades de el cambio de una nueva constitución con cierta independencia respecto de los contenidos que vaya a tener esa nueva constitución, porque no sabemos si esa constitución va a ser una constitución, entre comillas, progresista, o va a ser una constitución tan o más conservadora que la que tenemos en la actualidad, dependiendo de cuál sea la correlación al interior del Consejo Constitucional y, desde luego, cómo se dé la discusión de los temas que han sido propuestos por el comité de expertos y que se discutan en el transcurso de los próximos meses. Yo creo que más allá de eso, lo que está en juego es la reconfiguración del mapa político en este momento. Aquí tenemos 5 bloques políticos en competencia, que son 5 bloques que se constituyen a propósito de la elección de parlamentaria de noviembre del año 2019, y en esta ocasión lo que está en juego es la proyección de esos 5 bloques o su reconfiguración. Lo más probable es que hoy día tengamos una reconfiguración al menos respecto de los liderazgos o respecto de la representación política, porque todo nos indica que serán los partidos de derecha quienes van a liderar esta vez el proceso. Entonces ahí vamos a estar en una reconfiguración, así como también todo indica, independiente de cuáles sean los porcentajes y las votaciones finales, que el principal partido o el partido más votado el día de hoy será el Partido Republicano. Y será el Partido Republicano por una razón muy simple, porque si vemos la distribución posible al interior de cada uno de los bloques o de las listas que son partidarias o que son de coaliciones, con excepción del Partido de la Gente, ningún partido tendría la posibilidad al interior de esas listas tener más de un 8% de la votación. Y el Partido Republicano fácilmente podría ostentar más de un 20%, incluso hay proyecciones que indican que podría alcanzar hasta un 28%, 29%. Les recuerdo que el año 89, el principal partido más votado en este país era la Democracia Cristiana con un 27%. En el año 2001, el principal partido más votado ya no era la Democracia Cristiana, que tenía un 18%, sino que era la UDI con un 24%. Y hoy día solo el Partido Republicano tendría un 28% de acuerdo a muchas de las proyecciones que se están haciendo. Si tiene más del 20% ya es el partido más votado, porque ninguno de los otros partidos, por la composición interna de las listas, podría tener en este momento más de un 8 o un 10% de la votación. Ahí estamos frente a una reconfiguración del mapa político que va a tener proyecciones y consecuencias para las elecciones venideras. Recordemos que el próximo año hay elecciones municipales y un año después hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Sí, bueno, hartas cosas ha dicho Octavio. Es difícil poder entender cómo piensa o qué es lo que quiere la mayoría del país a la luz de las últimas elecciones.
las últimas 4 o 5 elecciones son bien contradictorias entre sí. Entonces, cuando alguien se arroga una mayoría circunstancial, ese escenario puede cambiar drásticamente en el corto plazo. Por lo tanto, ahí también uno hace quizás un llamado a tomarse con responsabilidad los resultados, que hoy día podrían ser favorables para el Partido Republicano, pero en 1 año más o 2 años más podría ser lo opuesto. Y respecto del tema constitucional, claro, la lectura que se hizo en ese momento encauzaba todo respecto de una nueva constitución, pero hay que recordar, y hoy día hay una columna bien interesante de Daniel Matamala al respecto, de que la demanda por una nueva constitución viene hace harto tiempo, hace hartos años. Ha sido los sectores más conservadores los que se han opuesto sistemáticamente a avanzar en eso hasta después del estallido social, pero es algo que viene hace mucho tiempo. Recordar el movimiento... Viene desde el año 80. Así es, desde el año 80. Viene el grupo de los 24, el año 80, el discurso de Eduardo Frei en el Teatro Caupolicán el año 1980, llamando a votar en contra de la Constitución de 1980 y a favor de una asamblea constituyente. Entonces, tenemos varios hitos de propuestas de cambio de la Constitución del 80 desde esa época hasta el día de hoy. Claro, y si uno ve en el corto plazo, está el movimiento Marca C, Marca tu Voto, el intento que tuvo la presidenta Bachelet. Bueno, volviendo al tema que planteaba Octavio, Pamela, respecto de este rebaraje o reconfiguración del mapa político, ¿cómo ves tú ese escenario? Estaba hace un ratito aquí sentado en el mismo sillón que tú, José Toro, y le preguntábamos si es que desde el PPD se proyectan, por ejemplo, en una alianza con el Frente Amplio. Y él fue muy... evadió la pregunta, pero a la vez la respondió. Dijo, nosotros nos proyectamos con el socialismo democrático. Por lo tanto, claro, se da un escenario que puede ser muy decisivo para todas las fuerzas políticas y en el corto plazo. ¿Cómo ves tú eso desde el progresismo también, desde la centroizquierda, desde la izquierda también? Bueno, la centroizquierda y la izquierda en general siempre han sido partidos políticos que les ha costado, digamos, llegar a mínimos comunes en los cuales se pueda ir juntos. O sea, a la vista está en el mismo proceso constituyente que deberían haber ido en listas juntos, pero bueno, yo creo que el escenario es complejísimo lo que se viene, porque me da la sensación que siempre se está pensando en términos electorales. Y yo creo que cuando se piensa solo en términos electorales, la cuestión es como muy de patas cortas, como se dice. O sea, es como, esto es en 1 año más, 2 años más, y no se sigue vaciando el proyecto país. ¿Cuál es el proyecto país que tú le presentas a la ciudadanía? Temas en los cuales la izquierda también ha abandonado ciertos temas, como por ejemplo los de seguridad, la economía, que han sido como relegados siempre hacia la derecha o que no se han querido, digamos, involucrar de manera más profunda. Entonces yo creo que ahí hay un espacio en el cual se podrían generar ciertos acuerdos, pero la reconfiguración está compleja y lo vemos en el Congreso. El Congreso hoy en día, por ejemplo, con un partido republicano, con discursos complejísimos en el sentido de la sociedad o de lo que están queriendo representar, con discursos como que rayan o están ahí en el límite con el tema de odio. Sí. O sea, yo creo que acá la centroizquierda tiene que ponerse seria, digamos, en el sentido de qué es lo que tú estás enfrentando en la vereda de al frente. Y es complicado porque tenemos migración, ¿cierto? Tenemos el tema migratorio, tenemos el tema de seguridad, ¿cierto? Y todos estos discursos cómo se están empezando como a calar en la gente. Y yo creo que hay un tema de responsabilidad con la ciudadanía, de cómo se le educa, cómo se abren estos temas, cómo en el fondo salimos de agendas que son de nicho sin abandonarlas, pero salir un poco de la cosa muy de nicho y empezar a hablar de qué es la política país, de qué país es lo que tú quieres y cómo se hacen acuerdos, digamos, con también la vereda del frente. Pero hay temas que yo creo, y esto es un clásico, y Daniel Matamala lo ha mencionado siempre, el tema de cómo mueren las democracias. Y oye, salió un estudio hace pocos días atrás que hay más autoritarismos hoy en día que democracia. Sí. Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en este país. Discursos en los cuales la gente los toma como suyos porque son fáciles de integrar. Si yo critico que la migración, por ejemplo, es culpable de
X cosa que está pasando en nuestro país, la gente lo hace suyo rápidamente porque le hace como una especie de sentido, pero eso es un discurso vacío que en el fondo no está reflejando la realidad de lo que realmente es. A nadie le gusta migrar por gusto, en general. Nadie decide me voy a ir a otro país porque es entretenido. O sea, la cuestión no es así. Entonces, yo creo que acá la izquierda, la centroizquierda tienen que llegar a mínimos comunes. Es urgente porque se requiere un balance de poder en la cual se pueda enfrentar, digamos, lo que viene. Porque hoy en día hay mucha mentira corriendo también. Sí, bueno, esto nos remite a una cosa más general, ¿ah? En el bloque anterior, ya que Monse citó a José Toro, estuvo Octavio también Luz Poblete, que fue durante el periodo, buena parte del último tiempo, secretaria general de Bópoli. Visto desde adentro, Luz planteaba una idea que a mí me resultó interesante, y era que le había tocado enfrentar en muy corto tiempo 14 elecciones, ¿no? Y que cuando... no lo dijo con esas palabras, pero creo que representó bien lo que ella quiso decir, que cuando hay tantas elecciones, el espacio para reflexionar y procesar fenómenos que van más allá de inscribir candidaturas, hacer campaña, sacar un buen porcentaje, se hace más difícil, ¿no? Y obviamente, Octavio, está la vieja y eterna pregunta de, siendo la política un espacio de la acción, también cuál es el espacio para la reflexión, de manera de pensar procesos políticos, pensar el rumbo de ciertas fuerzas en el mediano y largo plazo. Bueno, ahí quería preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo ves? Porque, bueno, Luz hacía mención al estallido social y decía algo bien fuerte, decía, todavía no hemos terminado de procesar el estallido social. Y bueno, el hecho de que haya tantas elecciones entre medio parece que no ayuda mucho tampoco a que aquel proceso se pueda dar. ¿Cómo lo ves? Yo no sé si el problema son las elecciones o la cantidad de elecciones que se pueden registrar en un determinado periodo y sobre todo en un periodo más o menos acotado. Yo creo que el gran problema que tenemos en nuestro país es la falta de solidez institucional. Uh-huh. Estamos frente a un Estado fallido, las instituciones no están funcionando de manera adecuada en términos generales, no solamente las instituciones políticas o las instituciones representativas. Y tenemos también un problema desde el punto de vista de la representación que se expresa a través del debilitamiento y la crisis de los partidos, que es un fenómeno muy notorio y que se viene acentuando desde hace ya más de una década. Esto explica, entre otras cosas, escenarios tan volátiles como los que hemos visto. Montserrat decía algo que es muy cierto. Cada elección en este país ha sido distinta a la otra. Y eso es consecuencia de la inestabilidad y de la volatilidad que genera un ambiente sin solidez institucional. Y sobre todo, sin arraigo y solidez de parte de las instituciones representativas, en este caso los partidos o las principales fuerzas políticas en disputa, que pretenden representar el sentir de una parte o del conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Eso, en términos generales, yo diría que es lo más delicado y explica mucho de lo que hemos estado experimentando desde un tiempo a esta parte. Recordemos que Chile era visto como un país modelo en comparación con el resto de América Latina, desde el punto de vista de su estabilidad política, desde el punto de vista de la efectividad que ofrecían las instituciones y desde el punto de vista de lo que significaba también la representación y el funcionamiento del sistema de partidos. Se podían llegar a acuerdos o se podían simplemente establecer mínimos comunes programáticos que eran duraderos en el tiempo. Hoy día nada de eso es posible y como país ya no nos diferenciamos mucho de otras democracias fallidas en el continente y en otras partes del mundo tampoco. Desde el punto de vista de la representación política estamos más cerca de Perú que de Uruguay hace bastante rato. Entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Ahora, hay fenómenos que se están dando en Chile y que efectivamente no son única y exclusivamente consecuencia de las tensiones internas o de tendencias que sean exclusivamente internas, sino que las podemos también evidenciar en otros contextos a nivel internacional, ya sea en América Latina o en Europa. La crisis de la izquierda
es un fenómeno que se viene registrando hace mucho tiempo. La pérdida de sentido y de orientación de la izquierda, de la falta de un relato coherente de la izquierda, ni hablar de la centroizquierda, es algo que se viene experimentando hace mucho tiempo. En estos días, en conversaciones coloquiales, y a veces no tan coloquiales, he tenido oportunidad de hacer la comparación y el parangón con lo que le ocurrió a la izquierda italiana, que era una de las izquierdas más sólidas y más importantes de Europa en el periodo de posguerra. El Partido Comunista Italiano llegó a ser el más importante de Occidente. Sin embargo, la izquierda italiana entra en crisis a principios de los 80 y no se recupera de esa crisis. No se recupera de las crisis que va generando el concierto internacional, como la caída del muro de Berlín, y de las crisis que se van a generar al interior del propio sistema político italiano. Tangentopoli a principios de los años 90 y el tiro de gracia, la emergencia de Silvio Berlusconi en ese país. Desde ahí en adelante nunca más se recuperó y hoy día tenemos prácticamente una izquierda absolutamente inexistente, irrelevante en ese país y un conjunto de populismos de diversa índole. Yo creo que en nuestro país estamos a puertas de experimentar una situación muy parecida, porque tal como decía Pamela, aquí el gran problema no es la falta de mínimos comunes, es que no hay. El gran problema es cuáles son los mínimos comunes que se puedan alcanzar, porque no hay propuestas programáticas, en definitiva. No hay propuestas programáticas. Lo que hay es una suerte de conjuntos de significantes vacíos, muchas veces, de consignas o de significantes vacíos que no llevan a mucho, que no aportan, que no han aportado ni al proceso constituyente o constitucional anterior, ni a lograr una agenda en materia de políticas públicas, en el caso del actual gobierno, y tampoco en términos de proyección. Entonces ahí tenemos un problema bastante severo. Y a propósito de eso mismo, recordemos que aquí hay un conjunto de expectativas y un conjunto de expectativas no resueltas. Y eso puede generar un escenario tan o más explosivo como el que hemos tenido. Básicamente, y aquí hay una responsabilidad del actual gobierno porque el actual gobierno no ha sido capaz de definir una agenda con temas prioritarios. Se han planteado una serie de temas sobre los cuales ni siquiera existe no existen alternativas de financiamiento más allá de la reforma tributaria. La reforma tributaria resuelve una parte bastante ínfima de los problemas que se requieren resolver. Muchas veces se dice, no, acá el gran problema para terminar con el CAE es que no tenemos reforma tributaria, o para solucionar el problema de las pensiones que no hemos tenido la aprobación de una reforma tributaria. La reforma tributaria en este país resuelve una parte ínfima. Lo que aquí se necesita es cambiar de manera significativa la estructura tributaria, aumentándole incluso el impuesto a las personas, no solamente el aumento a los súper ricos, sino que el aumento a las personas. Los países con mayor estándares de bienestar tienen niveles de tributación de sus ciudadanos que van entre el 40 y el 50%. ¿Cómo establecemos eso en un país donde el grueso de las personas está sobreendeudada y el grueso de las personas también gana salarios bastante ínfimos, sí, o que no les permiten sobrevivir o llegar a fin de mes? Sí, Octavio, Pamela, Montserrat, queremos también aprovechar de ir incorporando a nuestra transmisión de la mañana lo que está ocurriendo en las calles o lo que no está ocurriendo en las calles. Eso es lo que vamos a saber a continuación. Vamos a saludar inmediatamente a nuestra colega Joana Carvalho, quien se encuentra en la Escuela República Oriental del Uruguay de Santiago Centro. Esta comuna probablemente nos da luces, ¿no?, de cómo podría andar la cosa a nivel nacional. Joana, la palabra es toda tuya. Buenos días. Buenos días, Patricio, Montserrat y al invitado de esta edición especial de Reanálisis. Efectivamente, hablo con ustedes desde la Escuela República Oriental de Uruguay, en donde al menos pude conversar con el delegado de la Junta Electoral de este local de votación, con Renato Selvia, quien ha sido ya delegado en las últimas, por lo menos, 5 votaciones que se han
realizado en el último tiempo, y quien me informó que al menos la constitución de las mesas en este local ocurrió antes de las 9, sin ningún tipo de inconveniente. Ha tenido un flujo constante desde la mañana, o sea, las personas que han venido a ejercer su voto, y al menos ya hasta ahora se puede ver una fila para ingresar al local que avanza rápidamente, y en donde al menos en las mesas se ha escrutado al menos un 5 y 10% de las personas, o sea, del padrón electoral. Y hasta el momento pues informan que no ha habido ningún tipo de inconveniente, y ha habido, por lo menos en comparación con las elecciones pasadas, en donde se visitó el apruebo y el rechazo a la propuesta de constitución anterior, ha sido más lento en comparación a ese día, pero se espera que a partir de lo que se está viendo en este momento, que ya aumente el flujo de personas que acuda a votar al recinto electoral. Sí, puede ser que haya gente que vaya a votar un poquito más tarde por el frío matutino. Puede ser un factor. Recordemos que para la elección de septiembre el clima era mucho más amable probablemente. Y día, lo decíamos más temprano, se registró la mañana más fría de lo que va del año, con 3 grados creo, eso de las 7 de la mañana. Así que puede ser un factor. Joana, no sé, Patricio, si tienes alguna pregunta. Joana, nos quedamos atentos a cualquier novedad. Que estés muy bien. Igualmente, estoy muy bien. Gracias, Joana. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. A la vuelta, la palabra va a ser toda de Pamela, pero yo solamente quería rescatar algo que decía Octavio a propósito de la muerte de las democracias, ¿no? Octavio dio una entrevista muy interesante en El País de España, donde planteaba que que en cualquier momento podría haber un autoritarismo en Chile de derecha o de izquierda. Y a la luz de lo que plantea Octavio de si estas proyecciones se cumplen, que hay varios analistas, expertos electorales que han dicho que Republicanos podría consolidarse como la primera fuerza con, Octavio decía de cifras de sobre el 20%, 25%, el escenario político en el país se va a complejizar bastante. Estamos hablando de, más allá que todas las posiciones y las ideas son legítimas, pero estamos hablando de un partido que tiene posturas bien, no solamente autoritarias, sino que antidemocráticas, antiderechos humanos, anti-ONU. Entonces, esto obviamente repercute en la política nacional. Y me quería quedar ahí, Pamela. Nos tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta para que tú también puedas reflexionar respecto de este punto. Vamos a una breve pausa y volvemos en unos segundos. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al 19º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente, con las panelistas Claudia Hayes-Bendersky, jefa de carrera de Ciencias Políticas, Facultad de Gobierno, encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación, Universidad de Chile. Cecilia Domínguez Valverde, académica de Facultad de Derecho, directora de Extensión y responsable de Formación de la Secretaría de Participación Ciudadana, Universidad de Chile. Gladys Camacho Cepeda, profesora titular de Derecho Administrativo, Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho, senadora universitaria, Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile,
el periodista Patricio López. Martes 9 de mayo a las 11 horas, en vivo y en directo, a través de Facebook Live en Radio Universidad de Chile. Desde ya, recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario, en Twitter, @SenadoU, y en Instagram y Facebook, @uchile.senado. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar todos los jueves a las 18 horas Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sintoniza tu salud mental, todos los jueves a las 18 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Especial de Prensa, Elecciones Consejo Constitucional 2023. Estamos efectivamente cuando son las 10:42 en esta mañana de día domingo, 7 de mayo del año 2023, junto con Octavio Avendaño, con Pamela Po, acá desde el estudio con Montserrat Rolano en la conducción. Aprovechamos de mencionar a nuestro equipo: Paula Ruiz en la producción, Patricio Núñez en la puesta en el aire, Manuel Silva en las plataformas, todo nuestro equipo de prensa por aquí y por allá, trabajando hoy día. Y bueno, Monse había dejado planteado un tema, Pamela, antes de la pausa, y lo seguimos conversando durante la pausa. Y bueno, ahora la palabra es toda tuya para que puedas referirte a aquel dilema, a aquella encrucijada que anunciaba Montserrat, anticipándose escenarios que eventualmente podrían ocurrir durante el día de hoy. O sea, bueno, si los republicanos, digamos, logran esta mayoría que plantea cierto Octavio, yo creo que estamos en un problema muy, muy complejo, porque hay gente que no quería un cambio constitucional. O sea, no quiere dar respuesta a través de la Constitución. Y aquí yo voy a hacer una diferencia con Octavio en un tema que es como, si bien el estallido social no tiene una demanda de cambio constitucional, una exigencia que fuera como la bandera de lucha diciendo esto es lo que responde, todas las demandas que estaban ahí tienen que ver con la Constitución. Y ese tema, por ejemplo, lo vemos en cuanto al agua, que, por ejemplo, había una demanda del tema del agua, pero que obviamente las personas no traducen que ese es un cambio constitucional. Y quienes estamos, digamos, en temas políticos, sí sabemos que tiene que ver con la Constitución. Entonces yo diría que ahí hay un tema que estaba subyacente y que en el fondo se plasmaba, digamos, en este estallido que se subentiende por el poder político, ¿cierto?, que el cambio constitucional era la respuesta. Y aquí plantear que si Republicanos en el fondo va a ser una especie de tapón de este proceso, porque en el fondo se van a negar a cambiar lo que está establecido en la Constitución del 80, porque en el fondo toda la redacción de lo que hay con respecto al tema de los expertos, ¿cierto? Yo diría incluso el derecho de propiedad quedó peor que el de la Constitución del 80, en el fondo van a querer no mover, digamos, el damero, y las fuerzas políticas van a tener una complejidad dentro para poder llegar a acuerdos. Y eso es un problema porque en el fondo se está reflejando distintas sociedades dentro de este proceso. Y también quiero mencionar ahí que los grandes relatos, digamos, políticos de las grandes ideologías han ido, digamos, muriendo, porque el siglo XX murió, digamos. Entonces estamos en el siglo XXI y necesitamos de nuevos relatos. Y acá a la derecha yo creo que le ha salido fácil hacer relatos en los cuales ocupa el miedo. Entonces, todo el tema de seguridad que se planteó, o sea, era cosa de ver la franja
temas de seguridad que no tienen nada que ver, digamos, con el proceso constituyente o, digamos, de una argumentación un poco más elaborada, sino que es la consigna. Yo diría que eso es lo que también a la derecha se ha ido vaciando de discursos también. Entonces acá tenemos un problema sistémico de nuestra sociedad en la cual los grandes relatos no existen y hay que, en el fondo, volver a recuperar esas cuestiones que tienen que ser quizás a través de otros paradigmas, otro tipo de discurso, y también mencionar con esta cuestión de que si los republicanos en el fondo se asientan como fuerza política, efectivamente va a reconfigurar el panorama probablemente electoral de lo que viene y de las nuevas alianzas que se van a tener que hacer. Acá va a haber que, o sea, yo espero, y obviamente los distintos pensamientos tienen que estar representados, pero basados en la verdad y en los argumentos. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde está el peligro, siento que cómo preparamos a la sociedad, ¿cierto?, para enfrentar procesos eleccionarios de educación cívica. Aquí también la educación se fue desmantelando, la educación pública se desmanteló. Y lo tenemos, por ejemplo, a la vista con respecto a cómo se financian las universidades públicas, y ese es un problema que estamos teniendo a la vista, que tiene que ver con relatos que no la sociedad no está, digamos, conectando con estos relatos, y ahí es donde entran fuerzas políticas como el populismo o cualquier cosa. Para que PDG, por ejemplo, o sea, Parisi, también es representación de lo que estamos viendo, que hay un vaciamiento de contenidos. Porque pensar, yo siempre digo, pensar es caro, hay que financiar el pensamiento, y eso es un tema donde no se quiere invertir. Entonces yo creo que estamos en un zapato chino, en el fondo, con respecto a lo que viene, y espero que Octavio se equivoque con ese 28%. Octavio, ¿cómo ves este zapato chino que dice Pamela? No, en ningún caso digo yo que es un 28%. Hay proyecciones que indican eso. Sí, Pepe Out creo que dijo algo parecido. Pero sí, sobre un 20% fácilmente podría llegar a obtener, eso sí. Ahora, respecto del zapato chino, hay aquí hay una serie de disyuntivas en el fondo. Respecto a cómo seguir. Desde luego, hoy día, en lo que es el corto y el mediano plazo, hoy día se definen las condiciones desde el punto de vista de la representación para avanzar o no avanzar en la redacción de una nueva constitución, y para avanzar también en contenidos que puedan ser consensuados por el conjunto de los actores políticos y que representen al conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que está en juego, desde luego. El zapato chino se generaría si es que precisamente aquellas fuerzas políticas que son contrarias al cambio constitucional quedan sobre representadas. Partido de la Gente, el Partido Republicano y un sector de la derecha que pertenece también a Chile Vamos, queda muy sobre representada. En el fondo, si es que la derecha logra los 3/5. Ahí la situación se complica enormemente. Poder avanzar ahí, incluso en una constitución minimalista, va a ser muy difícil. El riesgo que se corre, si es que el resultado es adverso para las fuerzas políticas que han promovido el cambio constitucional, el riesgo que se corre es que tengamos una constitución donde los elementos que hoy día están implícitos en la constitución del 80 ahora queden más explicitados. Uh-huh. Por ejemplo, lo del Estado subsidiario. Lo del Estado subsidiario está implícito, no está definido en un artículo específico en la constitución del 80. Pero podría quedar absolutamente explicitado ahora, tener un rango constitucional en el nuevo texto. Entonces hay ahí una serie de elementos que podrían entrampar todo este proceso. Hablaba con alguien estos días y me planteaba esta idea de estar en una suerte de ciclo permanente, de ciclo de corto plazo pero permanente, de crisis, posibilidad de revertir la crisis, pero estancamiento desde el punto de vista de la salida de la crisis. Ahora, la gran interrogante, que no lo logró
el texto constitucional anterior era si lograba responder a la crisis o lograba revertir la crisis. No lo lograba el texto constitucional anterior. Yo no digo que por eso se rechazó, pero en muchos de los aspectos, en muchos de los contenidos, no lograba revertir la crisis política. La gran interrogante es si este texto va a lograr revertir la actual crisis política y la crisis integral que hemos estado viviendo como país. Esa es la gran interrogante, y aquí yo me atrevo a plantear que hay una serie de escollos que es necesario revertir. Por un lado, aquellos escollos que tienen que ver con las instituciones representativas, es necesario apuntar a un fortalecimiento de las instituciones representativas y no un debilitamiento de ellas, le hace fortalecimiento de los partidos. No podemos seguir con un sistema de partidos tan fragmentado, con un sistema de partido que no es representativo y que al mismo tiempo es fragmentado, con instituciones organizativamente débiles, que generan o que traen consigo una serie de dificultades desde el punto de vista de la gobernabilidad. Y otra cosa, que lo he venido insistiendo de manera reiterada y a ustedes les consta, avanzar en una superación del presidencialismo. El presidencialismo ya es hace rato un factor generador de crisis. Lo es. Y estamos viviendo también situaciones bastante sintomáticas y crónicas del presidencialismo, al menos en la versión chilena. El hecho de que los presidentes se tengan que ocultar en los momentos de crisis. Si el sistema es presidencialista, es el presidente de la República el líder o quien tiene que asumir una conducción y una función de liderazgo en momentos de crisis. Y lo que ocurre aquí es que los presidentes se ocultan. Ocurrió con el presidente Piñera y ocurre con el actual mandatario, que se ocultan en los últimos 20 días. Todo el mundo dice, ¿dónde está el presidente? Porque el presidente no enfrenta situaciones que son bastante problemáticas para nuestro país. ¿Por qué los asesores del segundo piso deciden que el presidente se tiene que ocultar, cuando en realidad el presidente debiese no solamente dar la cara, sino que al mismo tiempo asumir o, dar cuenta del liderazgo que posee? Y por otro lado, avanzar también desde el punto de vista de los contenidos más sustantivos. Uno de los escollos y del carácter gatopardista que podría tener el nuevo texto es que se logre esta mixtura entre Estado subsidiario y Estado social de derecho. Y lo han planteado varios. En la comisión de expertos incluso hay una serie de columnas de opinión a favor de esta mixtura, haciendo alusión al modelo alemán. Pero resulta que el modelo alemán funciona con 50% de tributación. Funciona además con sindicatos que participan de la toma de decisiones. Entonces, con mucha menos concentración de la riqueza que la que tenemos acá. Hay menos concentración de la riqueza. Entonces, hay que avanzar también en una serie de aspectos sustantivos que no sé si la correlación de fuerza que se va a generar a propósito de la elección del día de hoy lo va a permitir. Claro, el tema es que, disculpa Pato, pero acá cuando se plantean cosas que en otras partes del mundo existen hace muchísimos años, como una reforma previsional, por ejemplo, que esté en línea con la seguridad social, cosa que en Chile no tenemos, y cosas básicas, o sea, que el 6% adicional se vaya a solidaridad, por ejemplo, un porcentaje, acá se pone el grito en el cielo. Entonces, y no solamente por parte de la derecha más conservadora. Entonces, avanzar en cuestiones que son que existen en todas partes, que son básicos, civilizatorios, como plantea Octavio, es muy difícil en un país como este. Y ahí quiero preguntarte, Pamela, ¿cómo ves desde el punto de vista legislativo las consecuencias que pueda tener esta elección? Porque está congelado el tema de la reforma previsional. Está congelado lo que va a hacer el gobierno sobre la reforma tributaria, pues, por qué vía va a insistir. El tema de la reforma a la salud, que está pendiente también. Una serie de iniciativas que, si es que la derecha se impone mayoritariamente, también podrían cambiar las condiciones en las que se negocia, digo. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo en el Congreso hoy en día va a ser una extensión de lo que podría ocurrir, digamos, en la Convención. Ya en el Congreso hay, digamos, dificultades para avanzar en política pública, o sea, eso ya está.
La reforma tributaria, en el fondo la de pensiones está parada porque la reforma tributaria se perdió. O sea, lamentablemente ambos proyectos estaban imbrincados y relacionados, por lo tanto no se va a seguir avanzando. Entonces yo creo que la lectura que puede haber es volver a reforzar, ¿cierto?, que supuestamente la gente no quiere estos cambios, que eso es lo que va a subentender, digamos, la derecha más dura. Entonces, como la gente no quiere estos cambios, en el fondo tampoco los van a querer generar dentro de la convención. Se va a afirmar eso, que en el fondo cuando se pierde la Constitución, ¿cierto?, del 4 de septiembre, en el fondo ese fue el discurso que se reafirmó en el Congreso, que es como, bueno, somos una fuerza que representamos el sentir de la población con respecto a que no quieren estos cambios. Y ahí es donde uno lo pone en duda, porque acá hubo una trampa, y yo creo que hay que decir que es una trampa en el proceso. La trampa está en hacer elecciones en el fondo voluntarias, con voto voluntario, y después en el plebiscito final con voto obligatorio. Ahí está la trampa de este proceso, porque tú podrías haber dicho, probablemente con voto voluntario se aprobaba la Constitución que se perdió, pero cambiaste el formato. Entonces es como hacer una encuesta un día y tú cambiar, digamos, la metodología, que es algo que se critica cuando se hacen las encuestas. Entonces tú cambias la metodología y después te dan otros números. Entonces yo creo que acá ese es un tema que la trampa estaba ahí, digamos, en el proceso, y que los partidos políticos nuevamente... Yo creo que está bien, la negociación política es parte de la política y es importante, pero yo creo que aquí hay cosas que se han dejado que pasen, que en el fondo siguen poniendo en peligro el proceso democrático, en el fondo, de que se permitan este tipo de cosas. Como también, por ejemplo, el tema del, yo creo que si bien, como decía bien Pato, y eso ahí apoyo, digamos que esto se hizo muy institucionalmente, pero sin apoyo ciudadano. Y cuando algo se hace desde el punto de vista institucional y no está la ciudadanía, bueno, ¿qué puede salir mal? O sea, en el fondo es como obvio que las cosas no van a salir, digamos, de manera que represente. Y acá voy a hacer una afirmación que puede ser hasta polémica, digamos, pero Chile siento yo que no ha salido de su latifundismo, digamos, de ciertos sectores. O sea, serán muy empresarios, pero aquí no quieren perder. Y yo esto lo afirmo con mucho conocimiento con respecto a qué es lo que sucede en el Congreso Nacional. Hubo muchísimas reformas constitucionales que se perdieron en primer trámite porque hubo sectores de la derecha que no quisieron avanzar. O sea, el tema de 12 reformas constitucionales para cambiar la propiedad del agua, en la cual se establecía solo derecho humano al agua. O sea, ni siquiera era cambiar la propiedad. Solo derecho humano al agua, y se negaron. Incluso esto se votó en enero del 2020, después del estallido social. Entonces, yo siento que hay sectores políticos que no quieren absolutamente ningún cambio y no quieren hacerse cargo de que estamos viviendo en el siglo XXI. Y hoy en día la Constitución del 80 es una camisa de fuerza. Bueno, queremos ir al Estadio Nacional, donde está nuestro colega Osiel Moya. ¿Cómo estás, Osiel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Patricio? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, aquí estoy en el Estadio Nacional. Bueno, llegamos temprano acá. La verdad que había bastante poquita gente al principio, pero ahora ya está llegando un poco más. Pero, no obstante eso, la situación sigue siendo lenta en comparación a lo que históricamente ha sido el Estadio Nacional, ustedes recordarán. Y bueno, y la jornada de ayer, por ejemplo, el presidente del CERVEL señalaba, daba cuenta de que la constitución de mesa fue bastante lenta, y una situación que se repitió obviamente acá en el Estadio Nacional, donde había preocupación precisamente porque no se habían constituido la mayoría de las mesas, y durante esta mañana ya a las 8:30 había un poco más de satisfacción porque ya a las 8:30 ya estaban constituidas la mitad de la mesa. Estamos hablando de que acá en el Estadio Nacional votan ahí son 39 mesas las que están instaladas aquí en el Estadio Nacional, y votan aproximadamente 16.000 personas. Vamos a escuchar las declaraciones de José Francisco Vergara, delegado electoral, quien se refiere precisamente a esta situación que se ha dado durante esta mañana. Escuchemos. A ver, el día de ayer la constitución de las mesas estuvo bastante lento, tuvimos un 10% solamente de mesas constituidas. Sin embargo, hoy día en la mañana, ya prácticamente a las 8:15, 8:30 teníamos más de la mitad constituida, y luego a las 9:05 terminamos de constituir el 100% de las mesas. Hay algunas mesas, con el caso mío, que 2 mesas tuvimos que constituirlas con un reacomodo de vocales,
pero empezamos a funcionar bien y estamos súper tranquilos con el proceso. En comparación al proceso anterior, ¿cómo estaba? Con menos concurrencia de personas. La verdad es que sí, se veían las colas en forma importante a esta misma hora en ocasiones anteriores, y ahora si tú te das una vuelta, la verdad es que la concurrencia ha sido relativamente baja. O a lo mejor puede que esté más rápido también, así que yo me voy a dar una vuelta como a eso de la 1:30, 2, para ver cuántos del registro ya ha votado. Bueno, ahí está parte de las palabras que nos señalaba el delegado electoral José Francisco Vergara de lo que está ocurriendo acá en el Estadio Nacional. Reiteramos entonces que son unas 16.000 personas las que tienen que concurrir a este recinto donde hay instaladas 39 mesas, y aquí en la comuna de Ñuñoa son 29 locales de votación los que están preparados para recibir a la cantidad de personas. Recordemos que son más de 15 millones de personas los que se van a pronunciar durante esta jornada en este plebiscito que se ha caracterizado, como ustedes también lo han señalado, por una alta apatía y desinformación que, por cierto, se nota aquí en la gente, y muchas veces vienen ahí con poca claridad respecto incluso de qué es lo que se está votando. Eso es más o menos lo que está ocurriendo a esta hora en el Estadio Nacional. Sí, Osiel, bueno, eso que tú nos cuentas coincide con lo que nos contaba por interno nuestra colega Joana Carvalho, que también habló con el jefe del local de votación de la Escuela República Oriental del Uruguay en la comuna de Santiago, donde él le señalaba que hubo muchas personas a las que hubo que explicarles de qué se trataba la elección de hoy. Y esta es una cuestión que no habíamos visto anteriormente con este nivel de desinformación, para usar la misma palabra que Osiel. Osiel, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Gonzalo. Y bueno, tenemos que despedir este panel, agradecerle a Pamela Po por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pamela. No, muchas gracias a ustedes también por considerarme. A Octavio Avendaño. Octavio, muchas gracias. Que te repongas de tu transitorio problema de salud, y muchas gracias por haber estado de todos modos con nosotros. Bueno, y estamos llegando al final de este panel, pero la transmisión de nuestra radio continúa durante todo el día. Inmediatamente después de la pausa va a estar con ustedes la gran Vicky Quevedo, conduciendo el bloque hasta las 13 horas, y luego noticias, comentarios, información, para que usted pueda seguir esta jornada electoral a través de la Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien y bueno, continuamos todo el día. Gracias. En estos tiempos